Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Me alegro de que estéis por aquí. Sabéis que esta noche tenemos con Isra un expediente L. Sí que tengo que avisaros que puede herir la sensibilidad de algún suscriptor entonces, pues por avisaros, ¿no? Vamos a realizar un viaje por vidas reales. Estupendo. Ay, me escucho, Isra, me escucho por aquí. No, tú baja de Espera, volumen, tú tranquila, está bien, estamos bien. Vamos a ver, vamos a pasar a ver el vídeo, ¿vale? vale, Vamos a pasar a baja. ver un vídeo explicativo un poco de cómo es el caso, ¿no, Lourdes? Sí, exactamente, de Andrei Chikatilo. Vamos allá. Vamos a ver el vídeo. The Butcher of Rostov. On the morning of April 14th, 1992, in the Russian city of Rostov-on-Don, citizens flooded the steps of the House of Justice, anxious for a glimpse of the accused killer, Andrei Chikatilo. For months, newspaper headlines had branded him the Red Ripper, or the Butcher of Rostov. Chikatilo was dressed in a souvenir Olympic sports shirt provided by the court. His head had been shaved, a standard procedure to guard against lice. As proceedings began, the setting resembled a circus more than a murder trial. He was in a large iron cage in the courtroom. The cage was to protect him from the rage of the parents of the victims. He was never able to sit at a table and converse with his lawyer the way a Western defendant would have been. It was a bizarre scene. In the public seating, you had a number of family members of victims who were quite vehement in their desire to see him executed. And if they had had the option of seeing him executed by having wolves tear him apart, they would have voted for that. The defendant was allowed an opportunity to address the court. Families of Chikatilo's victims screamed insults. Some fainted. In a rambling 2-hour statement, Chikatilo described himself as a man robbed of his genitals. Born impotent, Chikatilo claimed to be cursed by a lifetime of sexual frustration that had eventually driven him to murder. He asserted that he had never planned to kill, but that he had been seized with shaking and shivering and had lost control. He seemed at various times intent on proving that he was crazy. At some points that I witnessed, he jumped up and started shouting at the judge and then dropped his pants and exposed himself. At other times, he started cursing and screaming and so forth. Most observers believed Chikatilo's behavior in the courtroom was an act, an effort to gain sympathy. Bueno, Lourdes. Espero que hayáis visto, tú sabes que es que como yo voy siempre con un poquito de retraso en la tablet, pues por eso no sé cuándo. Pero Tranquila, bueno, espero que hayáis visto más o menos de qué va a ir el tema. Fue considerado el peor asesino de la ex Unión Soviética. Y Andrei Chikatilo nació en Yablochny, en Yablochnoye, en Yablochnoye, en Ucrania. En 1936. En el año Sí, el 1936. 16 de octubre de 1936, o sea que es que hablamos ya de hace unos cuantos añitos. Él era muy tímido de pequeñito, era muy, muy tímido, era muy poquita cosa, pero con la tripa hinchada por no comer. Venían de familia muy pobre, entonces él mismo reconoce que hasta los 13 años no probó el pan, o sea, no sabía lo que era comer pan. Comía junto con su hermana pues hierba y lo que encontraban por la calle. Recordar que el otro día estuvimos hablando que venían de una época en la que la hambruna era brutal, entonces desaparecía gente, la gente se los comían, o sea, la verdad es que el canibalismo, pero vendían la carne humana en mercados libres, Sí, ¿no? vamos, que por aquel No entonces. legales. Por aquel entonces no era algo tan.
tan, ¿cómo se dice? No era algo tan fuerte, ¿no? Como es un caníbal, el saber que una persona se coma a otra persona, ¿no, Lourdes? O sea, por aquel entonces... No, lo que pasa que era supervivencia, era la la- supervivencia, o sea, no había otra cosa que comer, es que no había nada. Ya te digo que comían pasto, comían verde y comían lo que pillaban. Pero bueno, él gracias a Dios pues nació ya cuando ya más o menos la cosa empezó a, que seguía mal, pero vamos, que no, ya no se estaban comiendo tanto la gente. Entonces, pues eso, de pequeñito, todos los niños en el colegio se metían con él. Además, Lourdes, también él vive una situación bastante complicada porque al hermano de él, a su hermano mayor Stefan, se lo habían raptado para comérselo. O sea, Sí, él... sí, sí, él no había nacido todavía. Él se enteró cuando la madre se lo contó cuando él tenía 5 añitos, que habían secuestrado al hermano y al Ujú. parecer habían sido los vecinos y se lo habían comido los vecinos. O sea que... Entonces todo eso a él le fue marcando, ¿no? Lourdes, En la época en la que nació. Tenemos tu cámara un poco lenta, ¿vale? Tenemos tu cámara que un poco me parece que un poquito como que, ¿vale? De vez en cuando va un poquito lenta, pero seguimos, ¿vale? Eh, Vale. Comentábamos que ese hecho a Andrei lo marca de por vida, ¿no? El hecho de Sí, que, sí, de sí, que sí, se sí, coman al hermano. exactamente. O sea, Exactamente. y que además también su padre cae también prisionero de la guerra por los nazis. O sea, es que Ujú. hay dos casos, dos cositas muy fuertes en la vida de Andrei, que yo creo que es lo que marca al final cómo él cuando va creciendo, se le suman también los problemas de impotencia que él tiene, Sí, claro, pero... lo que pasa es que no lo excusa, o sea, Ujú, es que no lo excusa. Pero bueno, es verdad que es lo que le pasa, ¿no? Que eso se suma a todo lo que él va viviendo. ujú. Entonces es un niño que en el colegio abusan de él, le insultan, lo ofenden. Era muy Entonces introvertido. no, exactamente, exactamente, era un niño muy introvertido. Pero según él va creciendo, según va Ujú, llegando a la adolescencia, se va haciendo un chico guapo, un chico fuerte. En las pruebas de gimnasia y cosas así en el instituto, pues tiene mucha fuerza. ujú, Entonces al final lo llaman Andrei Sila, Andrei el fuerte. ujú, Mm, pero él no se siente bien, él sabe que tiene un problema, pero no es capaz de reconocerlo, no, ujú, no se lo cuenta a nadie. Y el problema es que es impotente, él se ujú. da cuenta de que es impotente, entonces él no puede mantener relaciones con nadie. Mm, En una ocasión llega una amiga de la hermana a la casa a sí. buscar a la hermana, pero la hermana Ujú. no está en casa. Pero En, antes de esa relación, Lourdes, recordemos que él con una chica del pueblo tiene una relación anterior, pero al sí, ser muy cortita, impotente, esa no llegan relación a nada, no llega claro, no absolutamente llegan a nada. O sea, exactamente. mm, Inclusive lo que pasó con la amiga de la hermana fue eso también. O sea, ujú, llegó buscando a la hermana, él estaba por la parte de fuera en el jardincito y entonces estaban hablando y en una de estas él se abalanza a lo alto de la chica, caen los dos en el césped, la besa y ella se deja porque a ella sí le gustaba a él muchísimo. ujú, Entonces él se da cuenta de lo que ha hecho, se levanta corriendo, le pide perdón y sale corriendo hacia la casa avergonzado de lo que había hecho. ujú. Y bueno, pero eso se queda ahí, o sea, no Eso se pasa queda. nada más. Ujú, Exactamente, no pasa nada más. Pero él se da cuenta sí. de que ahí él sigue confirmando de que él tiene un problema. Ujú, Entonces, él lo que hizo fue enfocarse en los estudios, enfocarse en los estudios y no enfrentar los traumas que él tenía. ujú. ¿Sabes? Él no le dijo a nadie, hasta que él tuvo 30 años, él era miope, era miope, en el Sí, colegio no veía nada. pero Y en no se cambio ponía no ni se lo las dijo a gafas. No nadie. tenía, no tenía. Claro, Sus primeras gafas las tuvo a los 30 años. exactamente. Sí, sí, exactamente, hasta con 30 años, porque él no le dijo a nadie que Que ten- no, que no, que no veía, vamos, que es que no veía nada. Ujú. Y Después él se él quiso titula estudiar Derecho. él se titula tres títulos. Él tiene título en Ingeniería, Marxismo, Leninismo, Leninismo, Lengua y Literatura Rusa. O sea, ojito con este muchacho que al final parecía pues que no, de 30 años casi sin verse, era miope
y luego acaba titulándose en 3 títulos en su vida, bastante. Incluso se llega a graduar como maestro en 1971, Lourdes. O sea, Sí, sí, sí. Además, cuando él va al servicio militar, para que tú veas, cuando él hace el servicio militar en aquella época obligatorio, pues igual que en todos los países, resulta que él empieza a salir con los compañeros un poquito por las tardes, un ratito, ¿no? Entonces ellos iban a un bar. En sí. el bar, ¿qué pasa? A las chicas pues les gustaba ver a los militares con su ropa, les encantaba. Entonces atraía, él que ya era bien parecido, pues atraía mucho a las chicas. Y en una ocasión, una de las chicas se le sienta encima y él se siente muy incómodo, ella lo besa y él al final le responde con el beso y la abraza, pero la abraza y la abraza tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que la chica empieza a gritarle que la suelte, déjame y déjame. Entonces él cuando se da cuenta reacciona, la suelta. Pero él en ese momento tiene un orgasmo, sin erección, pero tiene un orgasmo y él se da cuenta de que sigue sin ser normal lo que a él le está ocurriendo, que él tenga un orgasmo sin haber hecho nada. Entonces es cuando él sale del servicio militar, es cuando él decide pues que primero quería ser abogado, ¿verdad, Irra? Él quería ser abogado. Sí, él quería estudiar, se dice abogacía, ¿no? ¿Sí? Derecho, 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 sí. derecho. Entonces él se preparó muchísimo para entrar en la mejor universidad de Moscú. Se preparó muchísimo para entrar, pero el problema es que como su padre había estado en la En la... guerra, exacto, lo Sí. habían detenido, había estado en un campo de concentración nazi, pero no había muerto. Entonces, todo lo contrario a ser un héroe, para la Unión Soviética de aquella época era Sí. para señalarlos y Y apartarlos de la apartarlos. sociedad. Exacto. Sí. Entonces, a pesar de él haberse programado comunista férrimo y encantarle y saberse todo el comunismo, todo, pues eso no gustó. Entonces parece ser, él cree que a raíz de ahí es cuando a él le niegan la entrada a la universidad. Entonces él se siente muy decepcionado de no poder estudiar derecho, que era lo que él quería, y es cuando se saca las carreras de ingeniería, marxismo y leninismo, y después la carrera de profesor. De profesor. Luego, cuando se gradúa de maestro, lo que hablábamos, ya en 1971, él sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior. O sea, Exacto. mientras se Eso tocaba cuando él ya era profesor, exacto. Eso en Cuando él su empezó época a ya de trabajar de profesor, cuando profesor ya ejercía en como el profesor. 71. En 71. Claro, él no caía nada bien a los compañeros, no Ujú. caía nada absolutamente bien a los otros profesores, porque era muy déspota con todos ellos, entonces a los demás no les gustaba eso. Y con los niños, pues con los niños tampoco es que fuese. Lo que pasa que los jóvenes le tomaban el pelo. Él era profesor de chiquillos con 15, 16 años, 14 años, y le tomaban el pelo, porque no tenía carácter para ser profesor, para imponerse ante la juventud. Entonces fumaban, bebían, lo insultaban. Delante de él O en sea, clase, ¿eh? O sea, esto delante estamos de hablando él, en sí, sí, clase. sí. O sea, estamos hablando en Sí, clase sí, sí, que no sí. se puede permitir, pero que le sucedía. O sea, a él le sucedía cuando él estaba en clase lo que dice Lourdes. Fumaban delante de él, se negaban a comportarse bien los alumnos, o sea, se lo tomaban como un poco como a risa, ¿no? Como un profesor, pero de esos profesores que no tienen autoridad. Yo creo o que no denotan un poco de autoridad, ¿no? Entonces, Exacto. de ahí de ahí el hecho de que luego fuese abusando de alumnos. O sea, de hecho, el primer alumno la primera persona de la cual abusa es un alumno, una alumna, que bueno, que le costaría todo ello después que lo echasen de ese trabajo. En 1974, Sí, después de estar lo que 3 años. pasa que él se da cuenta en ese momento de que el trabajo de profesor que tanto él quería ejercer, pues que en realidad no le gusta, porque no sirve, no tiene autoridad con los chiquillos. Con los
con los jóvenes, no tiene autoridad. Entonces lo que pasa es que, bueno, pues que como no tiene autoridad, pues ya les deja hacer lo que les dé la gana y ya está. Entonces al final, al cabo de 3 años, pues lo echan de ese colegio porque es cuando entra por la noche en la habitación de las niñas y de los niños durmiendo, y el hombre se masturbaba por dentro del pantalón mientras se acercaba a los niños mientras dormían. Entonces los niños se quejaron a los profesores. Los profesores, después de varias veces, de varias quejas de los niños, fue cuando hablaron con él y le dijeron que mejor que se fuese del colegio, exacto, que no lo iban a denunciar, y efectivamente no lo denunciaron. No le costó nada salir de ese colegio y conseguir trabajo en otros 2 colegios después más. Exacto, porque no lo habían denunciado. Sí. Entonces, exacto. Entonces él encontró trabajo en otro colegio, lo mismo, problema con los demás profesores, se llevaba fatal con la dirección del colegio, con los niños, pero ya él no quería dar clases a niños de 14, 15, 16 años. Él prefería menores de 12 años, porque es más fácil lavarles la cabeza, es más fácil llevárselos a su terreno. Y él con los niños pequeños, exacto, y él con los niños pequeños se manejaba muy bien, se manejaba muy bien, porque era bastante cercano con los niños pequeños. Pero lo mismo, empezaba a tocar a las niñas de 12 años, las toqueteaba. Entonces, al final, una noche entró en uno de los cuartos, ¿verdad, Irra? Que es cuando, se despierta el niño, que él le está haciendo una felación al chiquillo. Así es, a pesar de ese problema, cuando ya, bueno, cuando ya va a dejar la escuela, bueno, cuando lo van a echar de la escuela, es cuando él puede encuentra a su esposa, ¿no? Es la amiga de es la amiga de una Es amiga de la hermana, es amiga de la hermana. Amiga de la hermana. Exacto. Pero claro, para ella era, pues, el marido ideal. No fumaba, no bebía, que en aquella época, pues lo normal era que los hombres... Exactamente. Entonces no fumaba, no bebía. Entonces para ella era, o sea, la respetaba muchísimo como mujer, no la tocaba, y ella pensaba que es que era el hombre ideal. Pero lo que ella no sabía es que no la tocaba porque era impotente. ¿Qué pasa? Que es que se casa con ella porque en la ex Unión Soviética, en aquella época, si tú eras gay, te podían hasta matar. O sea, te metían preso y es que te podían hasta matar. Entonces ya empezó a correrse la voz de que si él ya con 27 años, que si ya era gay. Entonces, ¿qué hizo? Pues aprovechó la ocasión con que esta chica lo veía, lo tenía ahí un poco idealizado. Claro. ¿Me entiendes? O sea, es que maravilla de hombre, no bebe, no fuma, es familiar, cariñoso conmigo, no, me respeta, o sea, y se casó con él. La decepción vino después cuando se dio cuenta de que es que era impotente, o sea, no la tocaba, no porque la respetara, sino porque es que era impotente. Pero aún y así tuvieron 2 hijos. Él ayudándose con los dedos, consiguió tener 2 hijos. Aunque ella se quedó embarazada una tercera vez, pero él años después se enteró de que ella se había practicado un aborto. Eso no lo sabía, ese dato como tal no lo sabía. Sí que sabía que había tenido 2 hijos, porque en ocasiones, con la suficiente erección que había podido tener para embarazarla, pues había tenido esos 2 hijos. Pero que, bueno, él al final era un marido con un carácter estable, trabajador, era un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro de un partido comunista que leía los periódicos y se mantenía pues un poquito, pues eso, al corriente de todo. O sea, no era un marido de estos como habla Lourdes, lo que decía Lourdes. No era un marido que bebía, que estaba fumando, nada de eso, nada de malos hábitos. Entonces creo que ahí fue por donde la mujer pues se enamoró, ¿no, Lourdes? Un poquito. Claro, es que ella pensó que era el marido ideal, ¿sabes? Para aquella época, pues era el marido ideal. Bueno, pues después de eso, en el 78, él se muda con su familia, con su mujer, con sus 2 niños, porque él se da cuenta ahí de que ya sus impulsos sexuales ya están siendo irrefrenables. Sí. Entonces le sale otro trabajo de profesor, se mudan de sitio, y él en otra población pequeñita llamada Meseboy, es donde él compra una casita medio derruida.
Sí. Él en Aparte de principio aparte de piensa donde vive de la familiarmente, que él tiene con su familia, de la que él tiene con su exactamente. familia. Ujú, Exactamente. Entonces, él piensa ahí secuestrar a niñas, llevarlas ahí para abusar sexualmente de ellas. ujú, Irónico, porque cómo iba a abusar sexualmente de ellas cuando él era impotente, ¿no? Pero ujú. bueno, en principio la idea de él era esa. Pe- Un día, cuando se encuentra una niña de 9 años caminando que sale El 22, del colegio, el 22 de de- diciembre del 78, estamos hablando. exacto. Ujú, Entonces la niña va de camino a su casa y él se la encuentra en la puerta de su casa. Entonces se pone a hablar con la niña, como hemos dicho antes, que con los niños él se ujú, llevaba bastante bien, o sea, los niños confiaban mucho en él, pero porque él era cariñoso con los niños pequeños. ujú. Entonces era un hombre afable con ellos. Sí, Entonces así es. empieza a hablar con la niña y la niña le dice que tiene ganas de hacer pipí. Entonces él le dice, bueno, pues entra en casa, porque todavía para llegar a la casa de ella le costaba unos cuantos minutos más. Entonces la niña entró a la casa y él se tiró encima de la niña, Ujú, la violó, le tenía una rotura de himen de 3 centímetros la chiquilla, sí. le destrozó la cara a golpes, le mordió las nalgas, los muslos, los hombros, le, le pegó una puñalada, Ujú, pero no fue una puñalada muy profunda, fue una puñalada no muy profunda, ¿no? Pero él se dio cuenta de que al ver toda esa sangre, sí, todavía se excitaba se más. excitaba más. Él llegó al Ujú, orgasmo y es el mejor orgasmo que él había sentido hasta ese momento, ¿no? ujú. Con esa agresividad con la niña. Entonces, ¿qué hizo? Pues siguió pegándole puñaladas a la niña una y otra y otra y otra y otra y otra. Y cuantas más puñaladas le daba, más Más, se excitaba. Y él sí. pretendía llegar de esa manera a un segundo orgasmo. Ujú, Entonces, él al final coge la niña, la envuelve sí. y la saca de la casa, la va a tirar al río. Hay un río cerca de su casa. Entonces la saca de la casa. Para cerrar la puerta, él deja a la niña en el suelo, envuelta, cierra la puerta de su casa, coge a la niña, la lleva al río y la tira. Y la tira. Ujú. 2 días más Exacto. tarde, Ah, la policía los encuentra. Encuentra los restos de la el cuerpo niña. de la niña. Ujú. En el, Exacto. en el, Entonces, siguiendo los ujú, rastros, en el río. encuentran la marcha de sangre en la nieve en la puerta de la casa de él. Ujú. Y una vecina dice que esa luz de esa casa había estado toda la noche encendida. Él se da cuenta en ese momento que ha cometido 2 errores que no tiene que volver a cometer. Y es fijarse bien en no encender la luz para que nadie lo controle y en no volver a dejar ningún cuerpo en la nieve. Y si deja algo, pues procurar taparlo porque esa nieve, al dejar la sangre manchada, pues la policía fue por lo que empezaron a más o menos a pensar que podía ser él. Ujú. La casualidad de la vida que en esa misma calle, ¿verdad, Irra? Sí, Vivía otro chico otro. que había sido violador, que había estado preso, lo Ale- detuvieron y lo metieron Alexander preso. Kravchenko. Exactamente. Kravchenko. Ujú. Es al que, bueno, en ese caso acaban inculpando, lo acaban inculpando a él, a este Alexander, porque tenía, ¿cómo se dice? Tenía un Antecedentes de violación. antecedente de ese caso. Y en ese Exacto. momento él se libra básicamente por eso mismo. Pero que al final lo acaba siendo él el culpable, obviamente, ¿no? Sí, sí, pero Alexander lo condenan a muerte. Unos años después, Alexander lo condenan a muerte y lo matan. Y lo mata. En 1981, a él los expulsan nuevamente de profesor por lo mismo, por los abusos sexuales a sus propios alumnos del colegio. Entonces él encuentra trabajo de abastecimiento en pocos meses, abastecimiento industrial, ¿no? Es como un comercial. Sí. Y ahí fue donde él vio la puerta abierta, porque a eso le daba a él ya mucha más libertad de movimiento. Tenía que viajar, ir en tren, ir en autobús, irse a otros pueblos, a otras ciudades, estar varios días fuera de su casa. Y eso fue lo que a él lo ayudó a, a un poco mm, todos esos impulsos irrefrenables que él tenía, volcarlos, ¿no? Aunque tardó 3 años desde que mató a la primera niña, tardó 3 años en volver a matar.
pero Ujú. porque a la misma vez le daba miedo el sentir todo lo que él había sentido. Pero bueno, cuando lo expulsan de profesor, él encuentra el otro trabajo y es cuando le da a él, vamos, muchísima vida. A la Así niña es. le mordió la lengua y a las personas cuando él asesinaba les mordía la lengua para arrancarle la lengua, les metía tierra y Ujú. hierba dentro de la boca para que no pudiesen gritar, les Ujú. vaciaba los ovarios con tal precisión, según Es que él hay, fue perfeccionando. es que muchas, ¿cómo se dice? Hay muchas cosas que él hacía pero muy, muy, muy fuertes, muy duras, muy, muy, muy duras, Lourdes. O sea, Sí, en sus sí, es que actos cada vez, y en cada uno de los crímenes que él iba cometiendo. Porque acabó cometiendo, creo que fue acusado de 45 50 creo que fueron. O sea, una locura, una 56. 56, o sea, una tremenda Le locura. condenaban a 56, pudieron, después al final fueron 53, pero él dijo que eran 70, O sea, imaginarse, poco antes de imaginarse. terminar el juicio. Exacto. Ay. Entonces, le mordía, pues eso, le sacaba la lengua, les metía la tierra, les mordía los glúteos, las piernas, los pezones, Sí, los órganos sexuales a los niños se los arrancaba a bocados, los masticaba y se los tragaba. sí. Los pezones los arrancaba a bocados, también los masticaba y se los tragaba, porque él decía que eran las partes más tiernas y que era lo que más le gustaba, aunque en principio decía que él los masticaba y después los escupía. Sí. Pero cuando vieron los cuerpos, cuando empezaron a encontrar los cuerpos, porque una vez que lo pillaron, fue él quien los llevó a la policía, se dieron cuenta de que no había nada alrededor, no habían restos alrededor, no habían pezones, no había penes, no había nada. O sea, quiere decir que se lo Se comía lo todo. comía. Ujú. Exactamente. O sea, es que fue brutal, era brutalísimo, Sí, lo de ese brutalísimo. señor. Y fue uno tras otro, uno tras otro. O sea, es Sí, que sí, sus casos. en el 82 ya la policía empezaron a buscarlo, porque al principio en la ex Unión Soviética se negaban a creer que era un asesino en serie, porque ellos decían que los asesinos en serie solamente podían venir o de los Estados Unidos o de cualquier otro país, pero en un país comunista no habían asesinos en serie. Ellos se negaban a creerlo. A creer que Pero existiese un tipo tan fuerte y tan así. Tan. Es que es un caníbal, literalmente es un caníbal, era un caníbal este señor, o sea, la palabra es esa, la palabra no tiene, cada acto, cada vez que iba por una persona y a por otra, y a por otra, y a por otra, y a por otra, iba haciendo cosas muy fuertes, como o sea, vaciar los ojos de las personas, o sea, los apuñalaban, los sí. apuñalaba y claro, es lo que decía Lourdes, por cada asesinato que él hacía, cada apuñalamiento que él hacía, él se satisfacía más, ¿no? O sea, él se sentía más. Es lo que él Más no podía. poderoso. Claro, él al no tener, al ser impotente, era como que él perdía ese gusto que recuperaba matando a las personas. Y claro, imaginarse pues todos los crímenes que cometió y... En fin, muy fuerte. Él mataba a la gente en, ya por último, o sea, después de la niña esta, no quiso cometer más el error y lo que hizo que los mataba en el bosque, pero en los bosques que estaban cerca de las estaciones de tren, Eso porque es. ahí es donde vivían los niños, ahí es donde dormían los niños que no tenían padres, que vivían en la calle y donde había mucha más afluencia de gente. Entonces él ahí controlaba a la gente, se acercaba. Si él podía hablar con alguien y esa persona se iba con él confiada, se los llevaba, pero él nunca obligaba, no raptaba a la fuerza, sino que No. hablaba con ellos, Los los, convencía, los los convencía convencía y se los y se los llevaba. llevaba. Sí, sí, exactamente. Y en 1984 lo detienen por conducta extraña. Ya desde el 82 empezaban a buscarlo. Entonces en el 84 ya, como ya estaban controlando las estaciones de tren, pues ya por esa conducta extraña, pues lo detiene la policía, ¿no? Entonces dentro del maletín que llevaba le encuentran un bote de vaselina, cuerda y un cuchillo. Y entonces le dicen que estas son las pruebas que lee el asesino y él dice que no, que eso lo utiliza él para hacer los paquetes porque como él es
él tiene que llevar los paquetes de un sitio al otro, Ujú, pues entonces él utiliza eso para los paquetes. Entonces le creen, ujú. le hacen una prueba de sangre, porque en el semen que él deja sobre una de las víctimas, le hacen, en aquella época no existía el ADN El todavía. ADN todavía, claro, no Entonces, se podía comprobar de ninguna de las maneras, a no ser que él fuese, que él se autoproclamase se que él había hecho los actos, se autoinculpara, autoinculpara, ¿no? exactamente, Se inculpara de que había hecho exactamente. esos actos. A él lo pillan, Entonces, a él lo pillan varias veces, a él lo pillan varias veces en varias estaciones, con una prostituta, intentando, pues eso, que se fuese con él, ¿no? Y la primera vez también lo pillan porque lo ven saliendo de una zona boscosa y entonces un policía paisano lo para y le toma los datos. Y es por lo que empiezan después a sospechar de él. Es no, por lo no, que... eso fue cuando lo detuvieron. No, no, pero Una semana no. antes de Antes de detenerlo. tenerlo, o sea, antes de detenerlo, a él lo pillan saliendo del bosque, lo agarran saliendo una vez del bosque, y es cuando un policía de paisanos le toma los datos, o sea, pero lo tienen ahí como si nada, o sea, no, claro, era una persona que no tenía antecedentes, que no era, que no era, que No, no, lo que pasa es que no miraron los antecedentes de él, porque en realidad no tenía antecedentes, pero sí tenía, o sea, no tenía antecedentes como tal, pero sí aparecía en el informe de la primera niña como que uno de las dos personas que ellos tenían en mente, que fue el vecino al que al que sí, acusaron al de que haber acusaron, matado a la niña, y Mm, a él, sí, pues a él lo dejaron lo libre dejaron ir. porque apretaron tanto al otro que el otro al final dijo que había sido él y no había sido él, aunque después quiso declarar y decir que había declarado bajo coacción de la policía y todo eso, ya no le hicieron caso, o sea, él había dicho que sí había sido él y se lo comió él. Entonces Así, por eso lo soltaron. así es. Pues resulta que, claro, no se podían hacer las pruebas de ADN, entonces, pero sí la prueba de grupo sanguíneo en el semen. Ujú, Entonces, el grupo sanguíneo del semen que encontraron era AB. ujú. Y cuando a él lo detienen, por lo del maletín y eso, cuando a él lo detienen, le hacen la prueba del grupo sanguíneo y su sangre es la A. Entonces ven que no coinciden y lo sueltan, lo dejan libre. Entonces, claro, ya a él lo descartan, porque al no coincidir la sangre, pues a él lo descartan. En Ujú. el trabajo, pues él seguía teniendo problemas en el trabajo. Como se supone que la empresa dice que él había robado linóleo, que había Mm, desaparecido un linóleo que estaba en las manos de él, entonces la policía, antes de soltarlo y poderle hacer la prueba de sangre, porque ellos tienen 10 días para poderlo soltar a la calle, pues al final, entre lo que la empresa decía que había desaparecido el linóleo y tal, él estuvo 3 meses detenido. Pero a los 3 meses no se consiguió nada, no había otra prueba, no había nada. Pues, ¿qué mm. hicieron? Lo soltaron, lo Sí, volvieron a dejar en la calle. pues simpatizó con el juez y lo liberaron antes. De hecho, después de ello, el 17 de octubre de 1990 vuelve a matar en un bosque cercano a otra estación. En este caso se llama la estación Don Les Hoth. Es que son datos curiosos, pero vamos diciéndolo, ¿no? Él Claro, va... y ahí sí, es donde le vio el policía, un chico ujú, jovencito, se acerca a él, claro, porque vienen caminando de la niebla, pero no era extraño, porque en aquella época la gente iba al bosque y venían con frambuesas, en las canastitas, entonces la gente, pues no era extraño. Pero bueno, el policía lo vio venir, algo no le gustó y se acercó a él. Entonces él le dijo, bueno, pues que venía de pasear del bosque, pero le vio un pequeño arañazo en la cara y se fijó en la mano y tenía un dedo vendado. Entonces le pidió la documentación, él le dio la documentación y anotó el nombre de él en el informe. ujú, Lo dejó ir, él se fue y el policía hizo el informe y entregó el informe. Pero estuvieron una semana tardaron en ver el informe. ujú, A la semana resulta que cuando leen el informe, el policía que lee el informe se acuerda de Chikatilo, porque no era un apellido muy muy al llamativo. uso. Ujú, Exacto. Entonces se acuerda del apellido Chikatilo, le suena, empieza a buscar los informes y se da cuenta de que en el primer asesinato de la niña,
pues ya aparecía él, aunque no lo inculparon a él, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues bueno, empezaron a vigilarlo y entraron dentro del bosque donde a él lo habían visto salir. Eran como 40 y pico hombres buscando hasta que encontraron el cuerpo de Svetlana de 22 años. Totalmente mutilada, totalmente descuartizada, los ovarios fuera del cuerpo, su órgano sexual comido, los pezones arrancados, abocados, todo igual, las nalgas. Las puñaladas cada vez habían ido siendo más perfeccionistas, o sea, apuñalaba de manera que no hiriese ningún órgano importante para que no muriese la persona, para la agonía alargarla, la muerte. Cuando a él lo detienen, dime, Isra, sí, No, sí. no, te estoy escuchando. Él lo detienen a él lo arrestan el 20 de noviembre de 1990. Sí, entonces el fiscal recordó un estudio de los japoneses que decía que existen personas que el mismo ADN del semen no es igual al mismo ADN de sangre. Entonces él recordó eso y mandó a hacerle las pruebas porque él negaba todo, él lo negaba todo, él no había hecho nada. Pero ya en aquella época ellos pensaban que habrían más de 30 muertos, más de 30 asesinatos. Entonces él lo negaba. Entonces le hicieron la prueba de semen, le hicieron la prueba en sangre y se dieron cuenta que efectivamente el semen de él era AB y la sangre de él era A. Esa era la única prueba que tenían, porque era la única prueba que tenían. En uno de los cuerpos él dejó semen encima del cuerpo. Entonces él dijo que él se la encontró en el bosque y que al encontrarla en el bosque le habían obligado unos hombres a eyacular encima de la chica, pero bueno, no se lo creyeron, para nada, vamos. Quiero leer... Fueron a su casa. Sí, Lourdes. ¿Viste lo que encontraron en su casa? No, yo quería leer y quería comentar la declaración que él hizo cuando lo tuvieron detenido el día 27 de noviembre. O sea, antes de que, bueno, cuando lo detuvieron el 20, lo tenían 7 días y no lo sabían cómo hacer culpable, porque él no se declaraba culpable. Entonces, sabían que era él, pero no se declaraba culpable, y si en 10 días no era capaz de que declarase, al final lo iban a tener que soltar. Incluso le pusieron un médico que fue el con el que después él se declaró ya culpable. Pero hay una carta que dice: me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales, pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultados. Tengo esposa y dos hijos, y sufro una debilidad sexual impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada, no me daba cuenta de que me tocaba los genitales a menudo, y solo me dijeron más tarde: me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario que quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todo mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente, de alma durante largos periodos. Sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice, lo hice después de mirar los vídeos de actos sexuales perversos, crueldades y horrores. Esa es la carta. Eso es lo que él escribió, Sí, fue en una la declaración celda. firmada. Sí, exactamente. Pero ¿qué pasa? Que estando preso, lo llevaron a Moscú, lo llevaron a un centro psiquiátrico, el más prestigioso, y los psiquiatras dijeron que no estaba enfermo, que era muy inteligente, pero que enfermo no estaba, ¿sabes?
Entonces, el juicio empezó el 14 de abril de 1992. Se hizo pasar por loco durante el juicio Ujú. y se Imágenes que, pusieron una jaula. imágenes que hemos visto, las imágenes que hemos visto, ¿recordáis el vídeo que hemos visto antes que estaba en una jaula metido? Que lo tenían metido en una jaula. Que eso más... Claro, lo metieron una jaula para protegerlo a él Para de los protegerlo a él. familiares. Claro, Qué claro. loco, para protegerlo a él de los familiares, porque si no los familiares lo hubiesen matado. Sí, así es. Pero él llegó con mucha prepotencia, riéndose de todos. Cuando a él lo estuvieron investigando, estuvieron haciéndole las pruebas en el centro psiquiátrico en Moscú, Ujú. resulta que él era un hombre que estaba perfectamente bien, hablaba muy tranquilo, muy cuerdo, sabía todo lo que él estaba hablando, todo perfectamente. Cuando entró en la jaula, dentro del juzgado, en el juicio, él entra riéndose de todo, empieza a babear, empieza a murmurar, a hablar solo, habla en ruso, habla en ucraniano, mezcla palabras, Ujú. se pone a reír a carcajadas, vamos, que se quiere hacer pasar por loco. Por loco. No es lo Ujú. mismo a un loco que se supone que no le iban a sentenciar a muerte que a él, ¿no? Entonces se comportaba, era tan prepotente y se comportaba tan mal, insultaba a los familiares, se Ujú. regocijaba durante horas y horas explicándole a la gente cómo los había matado, todo lo que él había hecho. O Ujú. sea, se regocijaba, se reía. Entonces, imaginaros el dolor de la familia. Lo querían matar. La gente lloraba, vomitaba. El mismo jurado vomitando. Salían de la sala vomitando. Se desmayaban. O sea, era... Imaginarse, imaginarse que el primer día que tuvo el juicio ese, Lourdes, cuando lo tenían allí en el cubículo aquel, a la gente les enseñó una, bueno, deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, o sea, una revista pornográfica, y después, cuando ya se sintió más abatido, ya lo hemos visto en las imágenes, de hecho en el vídeo también lo salía, se desnudó, se quitó la ropa y dijo, gritando, cogió su pene y dijo, fíjense qué inutilidad, ¿qué piensa que iba a hacer con esto? ¿Qué piensan que iba a hacer con esto? O Sí, sea, sí, sí. Les enseña el pene. Se quedan pelota pica. Les enseña el pene intentando ridiculizarse el mismo, ¿no? sí, Intentando demostrar que él de no... que él no podía violar a nadie, pero si no las violaba con el pene, las violaba con palos, con los dedos, las desgarraba, es que las abría en canal. Sí. O sea, es de locos, totalmente, vamos. Llegó tanto a sacar de quicio al juez en el juicio que el juez le gritaba, lo echaba de la sala, él se burlaba de todo. Él quería hacerse pasar por loco, lógicamente. A Claro. él le convenía. El juez llegó a insultarlo, llegó a decirle, usted está aquí porque es un asesino, un psicópata, un violador, un caníbal, o sea, cosa que por otro lado le podía perjudicar en el juicio porque el abogado defensor podía agarrarse a eso por el, El supuestamente donde trastorno. está, ¿no? Exactamente. El Pero trastorno. bueno, gracias a Dios, pues se vio claramente que todo eran las intenciones de él de que lo declararan loco, o sea, Sí, loquísimo, vamos. así es. Se le condenó el 15 de octubre por 53 asesinatos de los 56. Poco antes de terminar, perdón, poco antes de terminar, él dijo que no eran 56 ni 53, que eran 70. Ya no quisieron investigar más, ya en ese momento dijeron que bueno, que se le iba a condenar por esos 53 casos, porque volver a empezar y gastarse el dinero que no tenía el país en investigar todo Investigarlo. eso que no valía la Claro. pena. Exacto. Y el 15, Entonces lo condenaron a pena de muerte. el día ¿Qué 15 de pasa? octubre del 92. Exacto. ¿Qué pasa? Que los japoneses querían investigar la cabeza de Chikatilo. Ellos querían investigar y saber qué pasaba en esa cabeza para semejante brutalidad, para semejante hazaña de locos, ¿no? Llegaron a ofrecer dinero a Rusia, llegaron a ofrecer las Islas Kuriles, también les llegaron a ofrecer las islas. Y el abogado de él, el abogado defensor que hizo, bueno, pues intentó pedir que lo dejaran en libertad, ¿no? Como una, ay, ¿cómo Sí. se llama? ¿Amnistía? Exacto.
Exacto, que le dieran una amnistía, ¿no? Que lo dejaran libre, ¿vale? Entonces, el 15 de febrero del 94 94. se dictó sentencia firme de que ya que no le iban a dar ninguna amnistía, ¿vale? Y negándole el indulto, perdón. Le negaron el indulto. El indulto. Exacto. Entonces, ese mismo día, porque en aquella época no es como ahora que te condenan a pena de muerte, ponen una fecha y una hora tal día. Tal día. En aquel momento, en la ex Unión Soviética, cuando te condenaban a muerte, Sí. pues automáticamente era cualquier día, en cualquier momento y sin avisar de Te nada. sacaban y ¡pum! Exacto, entonces De- ese mismo día entraron en la celda, lo cogieron y se lo llevaron a un cuarto A un aparte. cuarto. Cuando él vio lo que iba a pasar allí, él les dijo, recordar riéndose, recordar que mi cerebro lo quieren los japoneses para investigarme. Para él eso era un logro, o sea, podéis matar mi cuerpo, pero mi cerebro va a servir para la ciencia, se va a oír hablar de mí el día de mañana, yo voy a ser importante, ¿no? Pues ¿qué hicieron? Le Pues pegaron un tiro en la cabeza, en la nuca. En la nuca. El 14 de febrero de 1994. Lo cogieron, lo sacaron de un Exactamente. cuarto, lo metieron en otro y ¡pum! Y se acabó. Y se lo cargaron. O sea, al final. Brutalísimo. Sí. Brutalísimo. Ahí termina. Y nada, pues esta es la historia de Andrei Chikatilo. Es muy fuerte. Han hecho películas sobre el tema, pero de verdad que es brutal. Es brutal. O sea, si veis los documentales completos, de verdad que tiene que tener Muy fuerte. una mente enferma. Yo no me puedo creer que una persona Muy que no fuerte. tenga nada sea capaz de todas las atrocidades. Además, es que él estudió privadamente, él estuvo estudiando algo de medicina para saber en qué puntos podía producir dolor sin matar a la gente, o sea, para prolongar esa agonía. Eso solamente una mente enferma, porque a mí no me entra en la cabeza que una persona con su completa conciencia pueda hacer algo así. Isra. Así es. Es que es de ¿Tú qué locos. crees? Yo he visto el caso y me ha parecido de locos. De hecho, lo hablábamos antes de comenzar el directo, Lourdes y yo, que es un caso súper atroz y súper fuerte y duro, y duro, porque es seguramente en Expediente L de los casos más fuertes que hemos tocado. Yo creo que el más fuerte de todos, Lourdes, y Sí. el más atroz. Y os digo que de verdad, o sea, yo viendo el caso para estudiármelo, para hablarlo con vosotros, a mí se me ha revuelto el estómago solo de pensar todo lo que había ocurrido, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, porque es que la vida de esta persona es más allá de lo que él pase por su mente, es todo atroz, atroz, atroz. Uno, otro caso, otro caso, otro caso, otro caso. Se lo iba cargando uno a uno. Vuelvo a repetir, es que han sido 56 personas las que esta persona violó, mutiló, se cargó, violó, destrozó la vida. Y claro, en el juicio, Los habría en canal. claro, es que eran cosas muy fuertes. Y las familias de los... Yo cuando veía el juicio, cuando veía el vídeo del juicio, las familias se querían morir. O sea, las familias no querían que lo matasen, las familias querían que lo soltasen ahí delante de ellos. O sea, Claro, querían que para lo enganchasen cargárselo ellos, porque es que se lo hubieran cargado ellos al instante. Y sinceramente en estos casos, yo no digo que... Ten en cuenta que el Andrei Chikatilo, o sea, Sí. fue perfeccionándose de tal manera que tuvieron a 24.000 ginecólogos bajo supervisión, la policía, investigándolos, porque la perfección con la que él sacaba esos órganos genitales, le sacaba los ovarios, o sea, eso era increíble. O sea, tenía que ser una persona que verdaderamente, tenía que Se ser los un sacaba y médico. se los O sea, mordía. Los mordía y todo. imaginaros, se lo comía todo, Sí. todo, todo, hasta los intestinos les sacaba. O sea, es que llegaba a abrirlos en canal. Sí. Brutal. Es